Dialogando. Temas de espiritualidad, teología, Sagrada Escritura, liturgia, catequesis, iglesia. Busca la tierra que sobre el mar llamándonos está. Con el profesor de teología Gustavo Daniel Dapche. Dialogando. Dialogando. Tiene el aval del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, según la resolución número 1675. Este programa cuenta con el auspicio cultural de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de San Juan, según la resolución número 0086. Hermanos y hermanas. Librería y artículos religiosos Virgen de Luján, 9 de julio y Hermógenes Ruiz. Local 4. Teléfono 264 5 60 81 33. Tus sueños son posibles. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento. Técnico superior en turismo, guía y hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Formadores de especialistas. Avenida Rawson 471 Sur. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Elías Moto. Elías Moto. Viva tranquilo, realice el control y mantenimiento de sus matafuegos en Dragomen, el único que posee la licencia y los controles del sello IRAM en San Juan. Clonomega, tu mejor impresión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos encontrándonos otra vez en Dialogando. Hemos venido tratando el tema de la Pascua. Y la Pascua tiende hacia Pentecostés. Diríamos, la fiesta principal es la Pascua. Pentecostés en un momento dado llegó a llamarse la segunda Pascua, pero es como la culminación de la Pascua, así como la culminación del bautismo es la confirmación, la plenitud del bautismo. La fiesta de Pentecostés es como la plenitud de la Pascua y se celebra 50 días después. Por eso vamos a hablar de temas relacionados con el tiempo pascual y tendiendo hacia Pentecostés, hacia la fiesta del Espíritu Santo. Le voy a presentar el programa, vamos a poner la placa número 1 en cuanto la tengamos y vamos a ver el vocabulario cultural y litúrgico. Ahí vamos a ver los temas Ascensión y Pentecostés. El tema bíblico y espiritual, los dones del Espíritu Santo, y en la perlita espiritual y pedagógica, recibir el Espíritu. Vamos a ir al vocabulario para ver lo que es, pasamos directamente al vocabulario, que es la placa número 2, que es lo que vamos a ver en Ascensión y Pentecostés, al final de este primer bloque, después que le presento y le hago una síntesis de este programa. Vamos a ver los 40 días en el tema de la Ascensión, qué quiere decir estar sentado, ya que en la profesión de fe, en el credo, en el creo, credos en latín, decimos está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué quiere decir? Está sentado y a la derecha del Padre. Después vamos a ver Pentecostés, ahí en vez de 40, 50 días. ¿Y por qué? Vamos a ver el tema de la salida de Egipto a la resurrección de Jesús, que era el Pentecostés judío y que es el Pentecostés cristiano. Y de la ley exterior de Moisés, que era el Pentecostés antiguo, a la moción, hasta la inspiración interior del Espíritu Santo, que es el Pentecostés actual. En el tema bíblico y espiritual vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo en el día de hoy. Otra vez vamos a hablar de los frutos y también vamos a hablar de las virtudes. El organismo de la vida sobrenatural es gracia, virtudes, dones, frutos y bienaventuranzas, que es la cumbre. Hoy vamos a hablar de los dones principalmente. En la placa número 3 les voy a mencionar algunos que después se los voy a explicar en el bloque correspondiente. El don de sabiduría, que viene de saborear las cosas de Dios. Inteligencia, que es una comprensión experimental
de las cosas divinas, el de ciencia, para usar rectamente de lo creado y contemplar a Dios en lo creado, y el don de consejo, de cómo actuar uno y cómo actuar los demás. Ahí tenemos 3 dones que afectan más que nada la inteligencia del hombre, 4 dones: sabiduría, inteligencia, ciencia y consejo. Pero tenemos 3 dones más que afectan más a la voluntad y están en la placa número 4, y que lo vamos a ver en otro bloque. El don de la fortaleza para las dificultades, para seguir adelante en medio de las dificultades y los problemas. El don de la piedad, que implica el amor a la familia, a Dios, la fraternidad universal, el lugar donde uno nace, crece y se desarrolla. Y el temor de Dios, que no es miedo, sino es no querer ofenderlo porque uno lo ama. Teme ofenderlo porque lo ama. En la placa número 5 les voy a describir la perlita espiritual, esa que habíamos dicho que va a ser recibir el Espíritu. Los temas que vamos a tocar en ese último bloque, y al final les preparo como un videíto sobre el Espíritu Santo, así que traten de verlo después que termino de hablar en el último bloque. En recibir el Espíritu, en la placa número 5, le pongo formas de recibir el Espíritu. Por ejemplo, la práctica de las virtudes. Le voy a decir algo de la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Después la conexión con Dios, el contacto con Él, el trato familiar con Él, lo que decimos la vida de oración. Y la lectura espiritual y de la Biblia, porque la lectura espiritual difiere de otro tipo de lecturas que a veces nos pueden parecer espiritual. Y ahora voy a comenzar a explicarles el vocabulario que tenemos en la placa número 6, el vocabulario cultural y litúrgico. Ahí vamos a ver qué quiere decir ascensión y qué quiere decir Pentecostés. Como vimos al principio, los 40 días, estar sentado a la derecha del Padre. Ese es el tema de la ascensión. Y el de Pentecostés, los 50 días, de la salida de Egipto a la resurrección de Jesús, de la ley exterior de Moisés a la moción interior del Espíritu Santo. Bueno, el tema de la ascensión está en el Evangelio de Lucas, al final del Evangelio de Lucas y al principio de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se descubrió el Evangelio de Lucas, ahí por el año 85 de nuestra era, venía pegadito a los Hechos de los Apóstoles, que era el inicio de la comunidad cristiana. Y así como Jesús en el Evangelio hacía un mandato a los apóstoles de una misión universal, termina el Evangelio con San Pablo en Roma, predicando hasta los confines de la tierra. Y los signos que dice Lucas que van a acompañar a los que creen, por ejemplo, tomarán serpientes en sus manos y otras cosas, se cumplen precisamente en San Pablo, el apóstol, por excelencia, aunque Pedro es el jefe de la iglesia. Siempre Pablo está en comunión con Pedro y Pedro recomienda leer a Pablo en sus cartas. Dice, a pesar de que es medio complicado o difícil, Pablo es una persona eximia en la predicación y en las Sagradas Escrituras. Entonces, al final del Evangelio de Lucas y al principio de los Hechos, describen el hecho de la ascensión. Jesús resucitado sube a los cielos a la vista de los apóstoles y lo oculta una nube luminosa. La nube es la presencia del Espíritu Santo. Este hecho de la ascensión en Lucas y en los Hechos de los Apóstoles dice que transcurre 40 días después de la Pascua. En el Evangelio de Juan, Jesús está glorificado junto al Padre inmediatamente que resucita. No narra el hecho de la ascensión. Pero Lucas tiene una intención pedagógica y Jesús permanece 40 días para mostrarles cómo es su cuerpo resucitado, cómo es la realidad resucitada. De ahí sacamos muchos datos para decir después cómo es el cuerpo resucitado de Jesús y cómo van a ser nuestros cuerpos resucitados. Y también para enseñarles muchas cosas sobre el reino de los cielos, a pesar de que después el Espíritu Santo en Pentecostés iba a llevar a los apóstoles y luego a nosotros hasta la verdad completa. Entonces, 40 días después de la Pascua celebramos la fiesta de la Ascensión. Por eso se celebra un jueves. En Roma se celebra un jueves, porque un jueves es 40 días después de la Pascua. Pero en los demás lugares, como el jueves es un día laborable y puede pasar desapercibido, se pasa al domingo posterior. Y Pentecostés son 10 días después, por eso del jueves, 10 días después, el domingo, es Pentecostés. En cambio, en los lugares donde es laborable y no podemos celebrar la Ascensión el jueves, la celebramos el domingo, y 7 días después
es la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Pero los que hacen la novena comienzan a celebrarla desde el jueves, que es cuando sube Jesús a los cielos y les dice a los apóstoles que vayan al templo y oren para recibir la promesa del Padre, que no se queden atónitos mirándolo ascender a los cielos y nada más. Bueno, el hecho de estar sentado significa gloria y majestad, poder y dominio. No es que se llevó una silla, como una vez me decía una hermana, decía que estaba sentado y si estaba sentado, estaba sentado. Y que Jesús está con una silla eternamente aburrido sentado a la derecha del Padre. No, está dinámicamente otorgando vida, conocimiento y amor. Otorgando y planificándose con vida, conocimiento y amor en la relación intratrinitaria. Pero estar sentado es un símbolo de majestad, de poder, de dominio. Lo mismo que estar a la derecha del Padre. Significa primacía, que es el heredero, que es igual al Padre. Y el Hijo de Dios es igual al Padre. Dios de Dios, luz de luz. Luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y Pentecostés, pente quiere decir 5, un pentágono es una figura de 5 lados. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Al principio era la fiesta de las primicias de la cosecha en el pueblo de Israel. Los primeros frutos se le entregaban a Dios en la fiesta de Pentecostés. 7 semanas transcurrían, es decir, 50 días. Pero después asociaron la fiesta de Pentecostés a la alianza en el Sinaí y la entrega de la ley de Dios a Moisés, para que cumpliéndola Dios sería su protector y ellos serían su pueblo. Entonces esos 50 días de Pentecostés para el pueblo judío era 50 días después de la salida de Egipto, de la Pascua, del paso del Mar Rojo, era la entrega de la ley. Ahora para los cristianos, 50 días después del paso de Jesús, de la muerte a la vida, de la Pascua, de la resurrección, desciende el Espíritu Santo. Y ya no es la ley exterior que Dios le da a Moisés, sino la ley interior que está en nuestros corazones. Y la cual dice Jeremías, no tienen necesidad después de que nadie les enseñe, porque el mismo Dios, por el Espíritu Santo, les enseñará en sus corazones. Bueno, vamos a una pausa y después retornamos con el consultorio de teología y la descripción de los dones del Espíritu Santo. Esto es Dialogando. Librería y Santería Divina Misericordia festeja sus 30 años de vida en la comunidad sanjuanina. Láminas, billutería fina, regalos, antigüedades, completa santería, ventas por mayor y menor en calle Santa Fe 176 Oeste. Festejemos juntos nuestros 30 años. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados. Clínica Veterinaria Carrillo, Esteban Echeverría 889 Sur, teléfono 426-2837. Estamos presentando Dialogando. Busca la estrella elegida y entonces verás cómo tus días crecerán en paz. Comenzamos hablando del significado de la ascensión, 40 días después de la Pascua. Jesús, el Hijo de Dios, se sienta a la derecha del Padre, quiere decir que tiene poder, majestad, gloria, dominio. Y a la derecha quiere decir que es el heredero, el Hijo igual al Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza divina del Padre, engendrado y no creado, engendrado por el Padre desde toda la eternidad. Es el conocimiento del Padre, la inteligencia del Padre. El Padre se autoconoce en el Hijo, y el Hijo es como el espejo del Padre, en el cual se contempla. Y este Hijo luego se encarna y se hace hombre en Jesús de Nazaret.
y Jesús ascendido a los cielos penetra en la Trinidad, es uno de la Trinidad, Jesús resucitado. Vamos a ir a los dones del Espíritu Santo, porque en Pentecostés, 50 días después de la Pascua, Jesús entrega su Espíritu. Así como Dios le dio la ley a Moisés, ahora es la ley del Espíritu, la ley interior, la ley del corazón. Tenemos el don de sabiduría, de saborear, el de inteligencia, ponemos de comprensión experimental, después les explico, el de ciencia, para la contemplación de lo creado, y el de consejo, de cómo actuar uno mismo o los demás. Muy bien, vamos al don de sabiduría. El don de sabiduría decimos que es un conocimiento experimental, es conocer a Dios y las cosas de Dios de una manera experimental, gustándolas, diríamos, por connaturalidad con las cosas divinas. Es como uno que se hace connatural, casi de la misma naturaleza, por la gracia, el don, la moción del Espíritu Santo. Cuando uno habla de las virtudes, yo voy a hablar en otro momento, es a modo humano. Uno se esfuerza para seguir las cosas de fe que tienen su inteligencia. Acá el don es Dios el que actúa, el que hace saborear las cosas de Dios. Y uno se entrega a Él, se entrega a esa moción, se entrega a ese don. El don es una cosa gratuita, es un regalo, una gracia. Entonces, sabiduría es experimentar y gustar de Dios, gozar de Dios, conocerlo gozando, experimentándolo. Por eso experimentar en la Biblia es conocer íntimamente. El don de inteligencia es penetrar intuitivamente en las cosas de Dios y en sus designios y ser capaz de explicarlos. Es como una intuición de las cosas divinas y después uno, razonándola, las explica. El don de ciencia es ver lo creado a la luz del Creador. Es contemplar una montaña, el agua, el sol, el mar, el río, el árbol, la creación, los pajaritos, los animales, y ver que ahí está Dios. ¿Por qué no en el hombre, que es imagen y semejanza? Lo que pasa es que a veces por la libertad, el ser moral está un poco decaído porque usamos mal nuestra libertad. Entonces nos cuesta un poquito más ver al hombre que opta mal con su libertad en muchas cosas, ver en el hombre la imagen de Dios, el hombre varón y mujer, y sí ver el paso de Dios en las demás cosas creadas. Entonces, el don de ciencia es ver lo creado a la luz del Creador y contemplar al Creador en las cosas creadas. Y el don de consejo es una ciencia prácticamente práctica, una moción de Dios para actuar según Él en los casos concretos, para uno mismo y para los demás. Entonces estos son 4 dones, después vamos a ver los otros 3, que afectan más a la inteligencia. Entonces, sabiduría, conocimiento experimental de Dios, gustoso, con amor y con una capacidad después de compartirlo. El don de inteligencia, una capacidad intuitiva de penetrar en las cosas de Dios y después explicarlas racionalmente. El don de ciencia, ver lo creado a la luz del Creador, gustar de Dios en lo creado. Y todas las cosas, incluso históricas, referirlas al último fin, que es Dios. Y el don de consejo es una ciencia prácticamente práctica, una moción de Dios, para actuar en concreto, aquí y ahora, yo, o darle el consejo, la moción de Dios a otro, a los demás. Jesús entrega el Espíritu Santo en Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, para llevarnos hasta la verdad completa y dar en nuestro interior testimonio de que está resucitado y vive, darnos la experiencia de Jesús. Y mencionamos 4 dones en el bloque anterior vinculados más bien a la inteligencia del hombre, que son sabiduría, inteligencia, ciencia y consejo. Sabiduría para gustar las cosas de Dios, voy a simplificar ahora, ya lo desarrollé en el bloque anterior. Inteligencia para penetrar intuitivamente en las cosas divinas, el don de ciencia para contemplar a Dios en lo creado y el don de consejo para actuar aquí y ahora, yo, con la moción de Dios, o darle un consejo a los demás de parte de Dios, inspirado por Dios, que no es un consejo humano, sino un consejo divino. Y ahora vamos a ver 3 dones que afectan más a la voluntad del hombre, del varón y de la mujer. Ponemos la placa, número 12, y son los dones de fortaleza, piedad y temor de Dios. Fortaleza para las dificultades y los problemas, piedad, amor, ahí ponemos la familia, la patria, Dios, el lugar donde uno nació, donde están enterrados nuestros padres.
El temor de Dios, no querer ofenderlo porque lo amamos. Bien, vamos a explicar esto brevemente. El don de fortaleza. ¿En qué difiere de la virtud de fortaleza? Que la virtud de fortaleza está guiada por la fe. Yo tengo la virtud de la fortaleza porque sé que tengo que ser fuerte ante los problemas y las dificultades y confiar en Dios. Pero el esfuerzo es mío y Dios colabora con su gracia. En cambio, cuando Él me da el don de fortaleza, ya el esfuerzo no es mío, sino que es la fuerza de Dios en mí. Y yo tengo que entregarme a ella nada más. Por lo tanto, es más dulce, más suave y menos dificultoso hacer actos de fortaleza cuando está Dios impulsándome. Entonces, ¿para qué me da este don de fortaleza? Para llevar con ánimo las dificultades y los males de este mundo. Las dificultades, los problemas cotidianos, el cansancio, el desánimo, aún los fracasos, Dios me impulsa para seguir adelante. Porque, como dice la voz popular, siempre que llovió paró y Dios aprieta pero no ahorca. Y mucho más adelante veremos un problema del día de hoy y diremos, mira ese problema, ¿no? Lo veremos casi con jocosidad. Entonces, cuando se presenta un problema aquí y ahora, hoy, podemos decir, esto también pasará, porque va a pasar como pasó todo lo anterior. Entonces, el don de fortaleza es un ánimo especial infundido por Dios para sobrellevar las dificultades y problemas de esta vida, aún los fracasos, los cansancios. El don de piedad afecta también a la inteligencia, da una experiencia a nuestro corazón, a nuestra voluntad de ser hijos de Dios. Es una piedad filial. Filial quiere decir ser hijo. Nos permite llamar a Dios Padre y por lo tanto nos da una sensación de fraternidad con todos los hombres, que son semejanza de Dios, hijos de Dios también por la gracia. Y además me da un amor especial por mi familia, el lugar donde nací, por mis padres, por mi patria, que es el lugar donde vivo, nací, me desarrollo y donde posiblemente muera y descanse esperando la resurrección. Y por último, el don de temor de Dios, que lejos de tener miedo, es un don de temer ofenderlo porque lo amo. No es temor al castigo, temo ofenderlo, no quiero ofenderlo, quiero agradarle porque le amo. Entonces estos son los tres dones que afectan a la voluntad y que señalamos: la fortaleza, la piedad y el temor de Dios. Fortaleza para sobrellevar con ánimo especial las dificultades. El don de piedad me da una experiencia de filialidad, llamar a Dios Padre y a todos mis hermanos, una fraternidad universal, porque somos hijos del mismo Padre. Y el don de temor de Dios, lejos de temor al castigo, es temer no ofenderlo porque lo amo. Librería y Santería Divina Misericordia festeja sus 30 años de vida en la comunidad sanjuanina. Láminas, billutería fina, regalos, antigüedades, completa santería, ventas por mayor y menor en calle Santa Fe 176 Oeste. Festejemos juntos nuestros 30 años. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados.
Tus sueños son posibles. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento. Técnico superior en turismo, guía y hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Tu futuro está en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Formadores de especialistas. Avenida Rawson 471 Sur. OSDOP. Un cuidado muy particular en todo el país. La obra social de los docentes privados. Dialogando. Bueno, y después de tratar este tema de la venida del Espíritu Santo y los dones, vamos a la perlita espiritual. En la perlita espiritual vamos a poner cómo recibir estos dones, cómo recibir el Espíritu, cómo recibir el misterio de Pentecostés, Dios actuando en nuestros corazones, la tercera persona de la Santísima Trinidad que viene a nosotros. Y en la placa número 30 tenemos 3 caminitos. Uno, las virtudes, ponemos la prudencia, la justicia, templanza y fortaleza, la conexión con Dios, el contacto con Él, el trato familiar con Él, y la lectura espiritual y de la Biblia. Bueno, las virtudes son dinamismos divinos, fuerza de Dios. Virtus quiere decir fuerza de Dios. Pero son actos del hombre. Dios colabora con su gracia conmigo. Yo actúo movido por la voluntad, pero iluminado por la inteligencia a la cual la ilumina la fe. La virtud es antes de los dones, es una preparación para los dones. Los dones actúa Dios y yo los secundo. En las virtudes actúo yo y Dios me secunda. Es la primera etapa. Después vamos a hablar más de las virtudes. Hay 3 teologales que tocan directamente a Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad. La fe es creer en Dios y todo lo que Él revela, y me une a Dios. La esperanza es esperar vida eterna de Dios, que ya comienza en este mundo, como decía Jesús. Vida en abundancia, que cura, sana, reconcilia y libera. Fe, esperanza y amor, amar a Dios sobre todas las cosas y a las personas y a las cosas, amarlas por amor de Dios. Y las virtudes cardinales, cardo viene de la bisagra de la puerta, quiere decir cardo en latín. Gira todo el edificio de las virtudes. Hay un montón de virtudes, 54, estudia Santo Tomás, que giran alrededor de las cardinales estas. Prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Prudencia es elegir el bien concreto aquí ahora y los medios para conseguirlo. La justicia es dar a Dios y a cada uno lo que le corresponde. La templanza es moderar la atracción a los placeres dentro de los límites justos de la inteligencia humana. Y la fortaleza, ánimo para seguir en medio de las dificultades y problemas, aún los fracasos, como hemos dicho. Entonces, el camino de las virtudes es un camino para recibir el Espíritu Santo. El de la oración, el del trato frecuente y familiar con Dios, el contacto, la conexión con Él permanente. Orad sin cesar, dice San Pablo. Manténganse en contacto permanente con Dios. Y después le decía la lectura espiritual y de la Biblia. La lectura de la Biblia y la lectura espiritual, que es aparte de los libros de autoayuda. Eso es psicológico, me ayuda, la autoayuda. La lectura espiritual es leer a los santos y místicos de la Iglesia, aquellos que experimentaron las cosas de Dios e hicieron grandes obras en sus vidas y llegaron a la maduración total. Y también el estudio espiritual nos ayuda a conseguir los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, del catecismo y del compendio de la Iglesia Católica. Entonces, 3 caminos para recibir el Espíritu les doy. Las virtudes, el trato familiar con Dios, orar sin cesar, mantenerse en contacto permanente con Él a través de peticiones, súplicas, alabanza, acción de gracias, y la lectura espiritual principalmente de la Sagrada Escritura. Esto es Dialogando. Librería y Santería Divina Misericordia festeja sus 30 años de vida en la comunidad sanjuanina. Láminas, billutería fina, regalos, antigüedades, completa santería, ventas por mayor y menor en calle Santa Fe 176 Oeste. Festejemos juntos nuestros 30 años. Dragomen, en Avenida Central 896 Oeste. Teléfono 422-2685. UDA, Unión Docentes Argentinos, al servicio de la educación pública. Sarmiento 122 Norte, Capital. Teléfono 420-0100.
Elías Moto. Elías Moto. Clonomega, tu mejor impresión. Rece con el CD 20 Misterios del Rosario.